Capítulo 2 del libro de los Jueces, desde el verso 7 hasta el verso 10. Jueces 2, verso 7 al verso 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ayúdenme a leer. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y ahora al final del libro, al final del capítulo 21 de los Jueces, verso 25. Amén. Dice: en estos días no había rey en Israel. Y ayúdenme, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Señor, háblanos esta mañana. Hace mucho tiempo yo leí una frase y la repito con mucha frecuencia. La frase es: ¿cómo conocer a Dios y no amarle? ¿Cómo amarle y no seguirle? ¿Cómo seguirle y no servirle? Nosotros nos equivocamos cuando invitamos a la gente a servirle a Dios. Claro, servirle de por sí es un honor, es un privilegio, pero es que antes de servirle a Dios debe acontecer otra cosa. Yo no puedo servirle a Dios a quien no sigo. Es decir, yo tengo que ir en su camino para poder servirle luego. Pero yo no puedo seguir a un Dios a quien no amo. Yo no sigo a Dios si no lo amo. No podré caminar un sendero si yo no amo a aquel a quien sigo. Y ahora viene lo fundamental. Y yo no puedo amar a un Dios a quien no conozco. Si algún letrero no debiera existir en nuestras instalaciones o templos, es aquel que se puso allá un día en el Areópago, que se titulaba Al Dios no conocido. Aquí ese título no puede estar. Aquí hemos aprendido a conocer a Dios. Y conocer a Dios será lo fundamental. Cuando hacemos cualquier otra cosa, cuando hacemos algo de buena fe, con buen propósito, pero sin conocer a Dios, esto no tiene sentido. Aquí todo tiene que empezar desde un punto de partida que se llama conocer a Dios. La historia de Israel se nos convierte en un ejemplo. Dijo el apóstol Pablo: y estas cosas se han escrito para ejemplo, para amonestación a vosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso nos conviene mirar la historia de Israel y lo que a ellos les aconteció. El asunto de la
del ministerio de Josué tiene un significado muy grande para nosotros. Cuenta la Biblia que a Josué le correspondió recibir un liderazgo de manos de un hombre llamado Moisés. Y de verdad que fue una bendición muy grande. El ministerio de Moisés se convirtió en la fuerza para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, para que el éxodo se diera. Pero como al fin y al cabo los líderes todos somos temporales, entonces llegó el momento que se acabó el ciclo del liderazgo de Moisés. Pero tenía un aval, un plus, algo interesante, y es que después de Moisés venía un Josué. Así que cuando hay sucesión de líderes, las cosas siguen funcionando bien. Y cuando Josué empuñó las armas del liderazgo, después de haberle recibido a Moisés el encargo, le dijeron: nosotros te obedeceremos e iremos a donde tú digas que vamos, y así como hemos estado con Moisés, estaremos contigo. Solo que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. En otras palabras, te seguiremos a ti como seguimos a Moisés, solo que Dios esté contigo. Y eso es lo que hoy también traducimos. Yo sigo a mi pastor si mi pastor sigue a Cristo. Así que Josué siguió su trabajo e hizo su propio ministerio, totalmente distinto al de Moisés. Ahora Josué se dedicó a conquistar la tierra que Dios le había regalado. ¿Sabe usted que hay cosas que Dios a uno se las regala, pero se las entrega envueltas para que a uno le toque el proceso de desenvolverlas? Dios le regaló a Israel la tierra, pero estaba llena de pueblos paganos y había que conquistarla. Moraleja: no todo lo que Dios te da está dado en las manos, hay que trabajar por ello. Y Josué se dedicó a la conquista, ese era su trabajo. Y cuenta la Biblia que pasó el Jordán, vio cómo se cayeron las murallas de Jericó, vio cómo Dios estaba con ellos y les daba las victorias por donde quiera que salían. Así que se dedicó Josué a batallar y a pelear. Solo que tuvo un pequeñísimo olvido. Se le olvidaron sus hijos. Se le olvidaron los niños. Se le olvidaron los adolescentes. Él pensó que la vida de él era pelear y pelear y pelear. Así que usted no me podrá asociar a Josué con otra cosa más que con ser un hombre de guerra. Pero alguien me dirá: ¿y si a eso lo mandó Dios? Dios lo mandó a derrotar a los enemigos. Sí, pero esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y se dedicó Josué tanto a la batalla que se le olvidó esa generación que venía detrás. Tanto se le olvidó a Josué esa generación que quiero preguntarle a usted, por favor, refrésqueme la memoria. Después de Abraham vino Isaac. Después de Isaac vino Jacob. ¿Sí? Después de Elías vino Eliseo. Después de Pablo vino Timoteo. Después de Moisés vino Josué. Ayúdenme. Y después de Josué vino Caleb. ¿Quién sucedió a Josué?
Nadie. Nadie. Después de la muerte de Josué, entró Israel en una época de deterioro terrible. Ya lo leímos. Dice que el pueblo le sirvió a su Dios todo el tiempo, de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, los contemporáneos. Todos ellos habían tenido una experiencia lindísima porque habían visto las obras grandes que Dios había hecho con ellos. Así que todos los contemporáneos de Josué y Josué mismo eran testigos presenciales de la gloria de Dios. Ellos habían visto a Dios obrando, así que no tenían ninguna duda de lo que Dios era capaz de hacer. Pero se murieron. Se murió Josué, se murió Caleb, se murieron todos los contemporáneos y quedó el pueblo en manos de unos muchachos que tenían una característica. Quedó el pueblo en manos de los hijos. ¿Y sabe cuál era la principal característica de los hijos? Que no conocían a Jehová, al Dios de sus padres. No conocían a Dios. Ellos se basaban en lo que habían oído, en el testimonio de sus padres, en lo que sus padres les contaban. Pero ellos nunca habían tenido una experiencia real con Dios. Así que ellos eran hijos de los hijos de Dios. Pero el hecho de ser hijo de los hijos de Dios no los hacía nietos de Dios. Es que la salvación no se endosa, no es heredable genéticamente. El hecho de que yo sea hijo de Dios no quiere decir que mis hijos también lo sean. Si yo soy hijo de Dios es porque soy el fruto de una conversión genuina, el hecho de haber tenido una experiencia personal con Dios. Pero mi experiencia personal con Dios no es para mis hijos. Si mis hijos desean ser hijos de Dios, deberán tener también su propia experiencia con Dios. Alabanzas a su nombre. Moisés dejó una gran herencia al pueblo de Israel. Josué se convirtió en su sucesor, a quien el pueblo estaba dispuesto a obedecer. Sin embargo, como dije, Josué no continuó con la costumbre de levantar líderes de entre el pueblo. Y por eso es que después de la muerte de Josué, le sobrevino a Israel una de las épocas más crueles que jamás haya vivido. Eso de que el pueblo haya quedado en las manos de muchachos que no conocieron a Dios es lo peor que le pudo haber pasado al pueblo. Yo estos días pensaba en la generación nuestra aquí. La iglesia en Colombia está cercana a cumplir 80 años. ¿Y cómo recordamos esos grandes apóstoles que ha tenido la iglesia en Colombia? Pero de esos fundadores de la iglesia aquí, ya prácticamente desaparecieron. De pronto oye uno por ahí a hombres todavía de esas épocas primeras. Algunos ya están muy ancianitos tal vez. Después vino otra generación, hombres excelentes que ha tenido nuestra iglesia. Pero igual los que están ya también están de salida. Y ahora la iglesia está en manos de otra generación. ¿Será que estamos nosotros haciendo parte de esa otra generación? Posiblemente. Y todavía en esa generación de la que hablamos
Hay gente que conoce a Dios. Pero igual, si el Señor dejara para venir por la iglesia en unos 20 o 30 años más, ¿sabe en manos de quién estará esta iglesia de aquí a 20 o 30 años? Estará en manos de estos muchachitos que hoy están en la escuela dominical, de estos adolescentes que se van a ir a un programa estos días. La pregunta es: ¿conocen nuestros hijos a Dios como lo conocemos nosotros? ¿O ellos solamente lo que tienen es una referencia del Dios de sus padres? ¿Qué va a hacer de esta iglesia cuando esté en manos de jovencitos que hoy tienen 10 o 12 o 15 años? ¿Qué va a pasar con esta iglesia? Volviendo al caso de Israel, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Observen que no dice dejaron a Jehová su Dios, sino a Jehová, el Dios de sus padres. Es que una cosa es el Dios de los padres y otra cosa es el Dios de los hijos. El Dios de sus padres era el que los había sacado de la tierra de Egipto, pero ellos se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. A ellos adoraron y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y claro, se encendió contra Israel el furor de Jehová. Ahora Dios mismo los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y escuche lo triste: y ya no pudieron hacer más frente a sus enemigos. Ahora era una generación que solamente vivía una relación con Dios histórica, de oídas. Y esa situación no es buena, porque la vida con Dios no es solo de oídas, es de relación personal con Él. Así que por donde quiera que salían, esos muchachos que no conocían a Dios, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba no a favor de ellos, sino contra ellos. ¿Y sabe para qué? Para mal. Es que ya Dios se los había dicho, ya Él lo había jurado, y dice la Biblia que tuvieron gran aflicción. Dios les levantaba jueces, los jueces los libraban de mano de los que los despojaban, pero luego que la situación se normalizaba, otra vez dejaban el camino, otra vez se iban en pos de dioses ajenos. Así que ellos clamaban con gemidos, y Dios, que es bueno, tenía misericordia de ellos, pero de igual forma su corazón no era convertido a Dios. Y aquí es donde viene la situación. Dios era bueno con esos muchachos, pero no había nada que hacer con ellos por una sola razón: eran muchachos que no se habían convertido a Dios. No había conversión en ellos, no había una experiencia personal con Dios. Ellos solo vivían de la historia. Ellos sabían que sus padres habían salido de Egipto, que Dios había hecho milagros con ellos, que habían caminado 40 años. Todo eso lo sabían ellos. La historia sagrada era historia que se contaba oralmente, pero ellos nunca habían tenido una experiencia con Dios. Así que no había conversión en ellos. Por eso es que ellos no se apartaban de sus obras. Por eso su obstinado camino
les marcaba la vida, y por eso la ira de Dios seguía estando con ellos, porque aunque Dios siga queriendo amar a esos muchachos, ellos no se dejan amar. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace si Dios extiende sus brazos, ofrece amor, ofrece misericordia, ofrece bendición, pero esos muchachos son rebeldes y no lo aceptan? Entonces Dios les deja enemigos por todas partes para que los aflijan, por una sola razón: porque nunca conocieron al Dios de sus padres. Nuestra realidad actual no difiere mucho de esas épocas. Y hoy yo quiero decir con todo el respeto que usted se merece: estar en la iglesia es muy bueno, y ver nuestros templos llenos es espectacular, y nos gusta ver nuestras convenciones llenas. Pero estar en la iglesia solo por los comentarios que se escuchan acerca de lo que Dios hace siempre será insuficiente y no brindará las garantías necesarias de permanencia. Si usted o yo o cualquiera estamos aquí en la iglesia solo por los comentarios que oímos acerca de Dios, entonces estamos viviendo un evangelio teórico en donde prima solo lo emocional, pero no hay un verdadero sentido de realismo práctico de lo que es nuestra vida con Dios. Nuestras iglesias a veces se llenan solo de personas que viven y dependen de un motivo de emoción, pero no hay en ellos una estructura fundamental, porque tal vez no han conocido a Dios, solamente han oído hablar de Dios. Qué bueno escuchar testimonios, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos de felices cuando alguien se pone en pie y testifica? Y dice: yo tuve una experiencia con Dios, Dios me sanó de un cáncer terminal que tenía, yo sentí la mano de Dios sobre mi vida y me sanó. Y cierto que nosotros prorrumpimos en alabanzas y en aplausos, y de pronto el otro viene y testifica y dice: Dios metió la mano en el fango, allá en la inmundicia en donde yo estaba, y de allá me sacó Dios, y hoy me siento pleno y libre, Dios rompió mis cadenas. Y nosotros prorrumpimos en alabanza y nos gozamos, ¿verdad? Y de pronto otro dice: yo me sentía hueco, vacío, vano, inútil, pero sentí la gloria de Dios y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Y todos decimos gloria a Dios, ¿verdad? Y sí nos gusta oír testimonios, pero déjame decirte, tu testimonio, tu experiencia con Dios, aunque a mí me parezca linda, pero a mí me sirve de muy poco, porque yo no puedo vivir por el testimonio tuyo. Yo no puedo estar aquí por lo que Dios hizo contigo. No, a mí me gusta que Dios trate contigo, claro, pero yo no puedo vivir de lo que Dios haya hecho contigo. Yo tengo que depender de lo que Dios haga conmigo. Es la propia experiencia mía con Dios. A su nombre, gloria. Así que sigue testificando, cuéntale a la gente, pero luego la gente tendrá que tener su propia experiencia con Dios, o si no, de muy poco le servirá lo que tú le cuentes. ¿Se acuerdan de aquel que estuvo endemoniado, que habitaba en los sepulcros, que le ponían cadenas y las reventaba y andaba casi desnudo?
¿Se acuerdan que un día el Señor hizo en él un milagro muy grande? Y al que había estado endemoniado ahora estaba en su cabal juicio, sentado a los pies del Maestro. Y ahora el Señor, después que tuvo su experiencia, le dijo: ahora vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Biblia que él se fue diciéndole a todos las grandes cosas que Dios había hecho con él. Así que ojalá tú no te conviertas en contador de historias ajenas. No invites a aquella gente a la iglesia para presentar a esta hermana: Dios la sanó de cáncer. A este hermano Dios lo llenó con el Espíritu Santo. A este lo sacó del fango. A este esto, a este no. No le muestres a la gente, a nadie. Cuéntale a la gente lo que Dios haya hecho contigo. Porque tiene que ser tu propia experiencia. Pero que la gente me cree. Claro que la gente me cree, hermano. ¿Recuerdan ustedes a la mujer de Samaria? La que se fue a buscar agua al pozo, y que yendo a buscar agua al pozo se encontró con Jesucristo. ¿Se acuerdan del diálogo que tuvo con él? ¿Cómo Dios le transformó la vida? ¿Cómo su vida cambió de un momento a otro? Yo pudiera decir sin temor a equivocarme que en ese momento esa mujer se convirtió a Dios de corazón. Dios la transformó. Para ella hubo una experiencia inigualable que jamás había vivido. Dios le transformó la vida. ¿Y qué hizo ella? Luego, ¿qué hizo? Corrió y se fue por toda la ciudad. Vengan, vean a un hombre que me dijo todas las cosas. En otras palabras, vengan, les presento a un hombre que conocí, que me cambió la vida, que me transformó, que hizo en mí una maravilla grande. Vengan todos. Y la gente toda se volcó por el testimonio de ella a conocer al Señor. Pero luego viene algo más maravilloso todavía. La gente viene toda por causa del testimonio de ella y conoce al Señor. Pero ahora ellos le dicen a ella, le dicen, dicho en otras palabras: gracias por tu testimonio. Gracias por lo que nos contaste. Gracias por habernos testificado de lo que Dios hizo contigo. Pero ya no creemos por tu dicho. Ya no creemos por tu experiencia. Ya no creemos por tu testimonio. Gracias por habernos contado, pero ya tu testimonio no es el que nos tiene aquí. Ahora mismo nosotros ya creemos. Es porque nosotros mismos hemos visto, hemos oído, hemos tenido la experiencia personal con Dios. Alabado sea Dios. Entonces, a mí me sirve el testimonio es cuando luego Dios hace conmigo algo especial. Y si no, son solo historias que a mí me cuentan. Los grandes hombres de la Biblia, todos tuvieron, cada uno en particular, su propia experiencia conmovedora con Dios. Ello hizo que su compromiso con la causa, esa causa que ellos profesaban, fuera indeclinable. Uno no se alcanza a imaginar cómo hubiese sido su legado si no tuviera esas huellas imborrables de ese encuentro con Dios. Es que, hermano querido, la salvación es un asunto puramente personal. Y como he dicho, no es heredable, ni se transmite genéticamente. Estamos aquí empezando una semana pensando en nuestros hijos. Y sí que hay que pensar en ellos, claro. Pero acuérdate
Los hijos de los hijos de Dios tienen que tener el mismo proceso de regeneración que el de sus padres. Si mis hijos pasan por donde yo he pasado, se vuelven hijos de Dios. Si mis hijos solos y apoyan en que yo soy hijo de Dios, eso a ellos no les sirve para nada. Ellos tendrán que llegar a ser hijos de Dios con las mismas promesas y los mismos privilegios. Dígalo fuerte: Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Ahora, pero hay que contarle a los hijos lo que Dios hace con nosotros. Claro que a los hijos hay que contarles, hay que testificarles, a ellos hay que plasmarles y decirles que lo que ellos son ahora, que gran parte de lo que son ellos es por lo que Dios ha hecho con nosotros. Abra la Biblia en el Salmo 78, por favor. Salmo 78, el verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, con un propósito, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Acuérdate entonces, cuéntale a tus hijos. Has de ser un ejemplo para tus hijos, has de ser un modelo para ellos. Esa es la mejor forma de evangelismo para nuestros hijos. Tú tienes que volverte como una palabra andante, como un sermón viviente para tus hijos, para que ellos te vean a ti todos los días y que a veces hasta sin abrir tus labios ellos vean en ti la obra que Dios hace, para que ellos algún día quieran tener tu propia experiencia, la que tú has tenido, que la tengan ellos también con Dios. Qué bueno que nuestros hijos algún día pronuncien aquellas palabras que un día pronunció Job. Job dijo un día: de oídas Te había oído. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí no vamos a estar solo de oídas. Aquí vamos a estar es porque vemos la gloria de Dios y la experimentamos. Qué bueno que nuestras iglesias se llenen de gente que no sean solo espectadores, sino gente que tenga una experiencia vivencial con Dios, práctica y personal. Eso es lo que nos asegurará a nosotros y a los que vengan detrás su estadía y su permanencia en Dios. A veces cometemos unos errores muy grandes. Hay gente que viene a las iglesias y lo único que les interesa es servirle a Dios. Es más, hay algunos que se disgustan porque no se ponen a servir y se van. Hay gente que se amarga porque no se le pone a servir a Dios.
Pero aquí, antes del servicio, tiene que haber otra cosa. Aquí no se puede poner a servir a nadie que no siga a Dios. Aquí los servidores tienen que ser seguidores de Dios, que sigan a Dios. ¿Y cómo lo vas a seguir si no lo amas? Es que tienen que amar a Dios por encima de todo. Y ahora viene, ¿cómo lo amarás si no lo conoces? Tendrás que conocerlo a Él por encima de todo para poder amarlo luego. Así que primero que cualquier otra cosa es conocerlo. Es básico. El apóstol Pedro un día dijo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí no somos contadores de historias, aquí no somos contadores de fábulas. Aquí a los niños de escuela dominical no se les debe solo contar la historia de Abraham o la historia de Noé o la de David. No, eso sí es necesario, pero ellos no pueden vivir de historias. Ellos tienen que tener su propia historia, su propia experiencia con Dios. Por favor, enséñale a tu hijo y a tu niño de escuela dominical a conocer a Dios. Y cuando ese hijo conozca a Dios, suéltalo, que ya su futuro está asegurado. Esa es la clave. Esa es la clave de todo. Bienvenidos a los programas en la iglesia. Hagamos todas las programaciones necesarias. Programemos, tengamos cronograma, fechas, planes de trabajo, todo lo que quiera, tardes de lo que sea, semanas enteras de lo que sea, pongamos el título que sea, todo. Pero aquí todo esto funciona solo con una premisa: aquí hay que conocer a Dios por encima de todo. Si no conoces a Dios, estás aquí dándole golpes al aire. Aquí hay que conocer a Dios. Alabanzas a su nombre. El apóstol Pedro dijo: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y por eso fue que el apóstol Pablo un día dijo: yo no me avergüenzo. No me avergüenzo. Y dijo algo: porque yo sé. Ese yo sé es equivalente a yo conozco. Yo sé a quién he creído. O sea, yo conozco al Dios al que predico. Yo conozco al Dios al que amo. Yo conozco al Dios a quien sigo. Yo conozco al Dios al que le sirvo. Por eso es que da tanto gusto venir a estas iglesias como la central aquí. Porque uno aquí ve gente antigua, que nadie los ha arrebatado de la mano de Dios. Y saben que esos ancianos están aquí no por cualquier cosa secundaria, no, es que aquí hay gente que de verdad conoce a Dios. Y por eso es que están aquí. Y pasarán los meses y los años y aquí se quedarán. Porque cuando uno conoce a Dios, hermano, no hay nadie que lo arrebate de la mano de Dios. Eso es lo principal en la vida nuestra. A su nombre sea la gloria. ¿Usted cree que Isaías fue lo que fue por historias que le contaron? No. Isaías fue lo que fue por su experiencia con Dios. Él un día estaba en el templo y él mismo vio la gloria de Dios. A él nadie se la contó, a Isaías nadie le contó lo que Dios hacía.
No, él mismo vio, él fue testigo presencial, él tuvo su propia experiencia con Dios y luego dice, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Es que es muy distinto cuando tú cuentas tu experiencia a cuando repites la experiencia de Dios. Muy diferente. Pablo dijo, conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y allá vio y oyó cosas y palabras indecibles. Él no podía expresar lo que había visto. Pablo fue lo que fue, no por lo que oía de los testimonios de los otros apóstoles, sino por lo que él mismo vivió con Dios. Moisés, él mismo vio la zarza que ardía, que no se consumía. Moisés mismo veía cómo caía el maná del cielo. Moisés veía la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Él veía todo, así que a Moisés nadie le contaba nada. Moisés no dependió de historias ajenas. Él dependió de lo que a él mismo le constaba. A su nombre y gloria. Es muy distinto ese Pedro que todavía no ha tenido una experiencia personal con Dios que cuando la ha tenido. El Pedro que nunca ha tenido esa experiencia con Dios ahora es un cobarde. Ahora le da miedo de todo el mundo, está temblando, está asustado, está renegando. Es porque ahí donde está todavía no ha tenido la experiencia con Dios como debe ser. Pero ahora viene el cobarde, el flojo, el medroso, el que se asusta por todo, y ahora el Espíritu Santo lo llena y empieza a hablar en otras lenguas y Dios se apodera de él y tiene una experiencia maravillosa con Dios y ahora pasa este lado y es capaz de pararse a predicar ante las multitudes y a decir lo que Dios es capaz de hacer porque ya tuvo su propia experiencia. Alabanzas a Dios. Oh, gloria a Dios. A Abraham Dios lo llamó personalmente. A Jacob le tocó luchar con el ángel. A Daniel le tocó ver cómo Dios le tapó el hocico a esos leones. Josué vio muchas victorias, amén. Todos ellos vieron las cosas de primera mano. Y así es muy fácil. Cuando uno conoce a Dios, esto se vuelve muy fácil. Ser cristiano, habiendo conocido a Dios, es maravilloso y es muy fácil. ¿Saben cuándo se vuelve esto muy difícil? Cuando tú no conoces a Dios. Cuando tú no conoces a Dios, pones problema por lo que sea. Hablas duro y te enojas y molestas. Cuando tú no conoces a Dios, te comportas como no es. Y cualquier cosa te sacará de la iglesia hoy o mañana. Si tú estás aquí sin conocer a Dios, tú vives de emociones y las emociones se te acabarán algún día. Por eso hoy es urgente que conozcas a Dios. ¿Cómo conocer a Dios y no amarle? ¿Cómo amarle y no seguirle? ¿Cómo seguirle y no servirle? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, aquellos que habían visto todas las grandes obras que Dios había hecho con ellos. Pero se murió Josué y se murieron con él todos aquellos ancianos. O sea, todos los que conocían a Dios se murieron. Y se levantó después otra generación que ya no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Por eso, hoy habrá que decirlo
con toda certeza. Una experiencia personal con Jesucristo nos trae seguridad, nos trae confianza y nos produce entendimiento. El apóstol Pablo un día dijo, escribiéndole a los tesalonicenses: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Amén. Y cuando fue a Corinto también dijo igual: cuando fui a vosotros me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que somos los cristianos, gente que ha conocido a Dios, gente que ha conocido a Dios. Póngase de pie, por favor. Abra la Biblia en el Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33. Dios le estaba asignando a Moisés una tarea muy grande, pero Moisés sabía que era muy difícil, muy difícil. Así que le dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino y ayúdame a leer, para que te conozca. El verso 13: para que te conozca y halle gracia en tus ojos y diga que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Señor, tú me envías a hacer un trabajo muy grande, muy difícil. Yo estoy dispuesto a hacerlo, no tengo problema. Tú me llamaste y lo haré, pero yo solo necesito algo: tener una experiencia contigo primero. Yo te tengo que conocer plenamente. Yo tengo que tener contigo un momento muy especial, íntimo. Yo tengo que saber quién eres tú. Yo tengo que conocer tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ven, Señor, y toma mi vida ahora. Haz conmigo algo maravilloso, y lo que me pongas a hacer lo hago, pero yo tengo que tener claro primero quién eres tú. ¡Aleluya! Si tú te muestras a mi vida ahora, si haces un milagro en mi vida, si tratas conmigo ahora, lo que haya que hacer yo lo hago. Pero yo necesito primero que toques mi vida,
Yo quiero tener un momento íntimo contigo, en donde solo estemos tú y yo. Yo necesito que tú me sanes mi enfermedad para poder decir que tú eres sanador. Yo necesito que tú me liberes de esta cadena para decir que tú eres el libertador. Yo necesito que me salves para decir que tú eres el salvador. Yo necesito que me llenes para poder decir que tú llenas. Señor, yo no puedo vivir de las historias de los demás. Yo no puedo vivir aquí de experiencias ajenas. Yo necesito tener contigo un momento especial. Y yo creo que este es el momento indicado para que tú hagas algo conmigo. Yo no voy a ir de aquí con otra visión, con otro panorama, otro horizonte. Yo me voy a ir de aquí ya no contando cuentos o historias ajenas. Yo me voy a ir de aquí diciéndole a todo lo que tú has hecho en la vida mía. Y mis hijos, yo los pongo en tu presencia esta mañana. Ten con ellos una experiencia personal. Mis hijos necesitan ser hijos tuyos. Y tú vas a hacer algo con ellos ahora, esta misma mañana. En el nombre de Jesús. Oh, mi querido hermano, tú que viniste a esta escuela dominical, no vivas de experiencias ajenas. Dios quiere tener contigo una experiencia personal. ¿Será que pudiéramos terminar este culto en la presencia de Dios? ¿Será que tú pudieras venir un momentito ante su presencia y levantar sus manos y decirle: Señor, yo quiero tener mi propia experiencia contigo. Yo quiero servirte, pero antes de servirte, quiero seguirte. Y antes de seguirte, quiero amarte. Y antes de amarte, conocerte. Yo quiero estar esta mañana en tus manos. Yo quiero que trates conmigo ahora, Dios mío. Haz algo conmigo. Yo lo que necesito es eso, un toque de tu espíritu en la vida mía. Yo quisiera invitar a algunos jovencitos que estén aquí, algunos niños, algunos adolescentes. Si tus hijos están aquí, qué bueno ver a tus hijos ahí, qué bueno ver a los padres ahí, pero más que a los padres es ver a los hijos también. Ellos necesitan una experiencia personal con Dios. ¿Sabes qué?